oído. Por ejemplo, del ectodermo van a derivar lo que es la capa externa de la membrana timpánica, que la vamos a tocar después, el conducto auditivo externo, la porción celular del oído interno. Del mesodermo va a derivar principalmente el pabellón auricular, la capa media de la membrana timpánica, la cadena de cilios, el martillo, el estribo y el yunque, la porción ósea del oído interno también. Y del endodermo va a derivar únicamente el epitelio de la caja timpánica y de la trompa, ¿no? En cuanto a la anatomía, vamos a tener que el oído va a estar dividido en tres segmentos. Vamos a tener al oído externo, al oído medio y al oído interno. El oído externo básicamente va a tener la función de capturar mediante el orejo, el pabellón auricular, los sonidos, y el canal auditivo externo va a realizar la conducción de estos sonidos capturados para así llevarlos hasta el oído medio. El oído medio se va a encargar de transformar estas ondas sonoras en vibraciones mediante los huesecillos, y estos van a transmitirse al oído interno. Y el oído interno básicamente lo que va a hacer es una transducción de esta energía mecánica en impulsos nerviosos, brindando hacia el cerebro información sobre la posición de la cabeza, sobre los movimientos de la cabeza e información auditiva. Entonces vamos a tener primeramente al oído externo, el cual está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En algunas bibliografías también refieren que dentro del oído externo está compuesto también lo que es la membrana timpánica, ¿no? Entonces vamos a tener que el pabellón auricular va a ser un apéndice flexible, como se puede ver en la imagen, y este va a ser de cartílago elástico y delgado. Todo este apéndice va a estar cubierto todo este cartílago va a estar cubierto por pericondrio y piel, donde solo el lóbulo no va a poseer una estructura cartilaginosa, ¿no? Y este pabellón auricular va a tener partes, como ya habíamos hablado anteriormente. Vamos a tener, al observar una oreja, lo que vamos a observar primeramente es el lóbulo, en la parte inferior. Yendo más superior, vamos a observar al trago y al antitrago. Y estos van a tener algunas estructuras aledañas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a la cisura supratráquica y a la incisura intertráquica. Y también en esta parte vamos a tener al tubérculo supratráquico, ¿no? Otra de las partes del pabellón auricular es la concha, que está en esta zona, el cual va a tener dos partes. Primera, en la parte superior a la cimba, y en la parte inferior la que conecta la cavidad auditiva. Vamos a tener también al hélix, el cual va a tener una raíz y una cola en la parte externa de la oreja, del borde. Y más interna o más medial vamos a tener al antihélix, ¿no? El cual va a tener una rama anterior y una rama posterior. Otra de las estructuras que también podemos tener es a la fosa triangular del antihélix. En este caso, conocer estas estructuras nos va a ayudar más que todo en algunas patologías. Por ejemplo, en la zona del antihélix y de la escafa va a ser las zonas donde se produce más concentración de lo que son los otohematomas. En estas zonas donde se van a formar con mayor frecuencia. Y la parte de la concha también, que va a servir más que todo, la parte del cartílago de esta zona, va a servirnos para más que todo sacar injertos de ahí cartilaginosos, ¿no? Para algunas otoplastías. Otro aspecto, bueno, no hay nada más. En estas imágenes podemos ver que, como habíamos mencionado, esto va a ser una estructura cartilaginosa cubierta por pericondrio. Este armazón cartilaginoso va a estar compuesto por colágeno de tipo 2 y fibras elásticas. Esta estructura cartilaginosa también va a servir de fijación de diferentes músculos y ligamentos, principalmente los músculos extrínsecos e intrínsecos de la oreja o del pabellón auricular. Ahora, en cuanto a la inervación del pabellón auricular, vamos a tener que la parte superior
se podría decir de la raíz del hélix, va a estar inervada por el nervio auriculotemporal o temporal superficial, que va a ser una rama del quinto par craneal. El quinto par craneal va a tener 3 ramas, y esta va a ser parte de la tercera rama, la cual tiene la característica de ser la más grande. Vamos a tener también que la parte de la concha, el trago y el antitrago va a estar inervada por lo que es el séptimo par craneal, y toda esta zona se denomina la zona de Ramsay-Hunt. Vamos a tener que parte del hélix también y del lóbulo va a estar inervado por lo que es el plexo cervical, principalmente por las ramas C2 y C3. Y por el nervio auricular mayor también. En cuanto a la irrigación, principalmente vamos a tener que la irrigación va a depender de 2 arterias que van a nacer de lo que es la arteria carótida externa. Vamos a tener a la arteria auricular posterior y a la arteria temporal superficial, que estos van a brindar, estos dos van a ser las ramas principales que van a brindar toda la irrigación a lo que es el pabellón auricular. Luego tenemos el segundo elemento del oído externo, que es el conducto auditivo externo, que esta va a ser una estructura cilíndrica donde un tercio externo va a ser de consistencia fibrocartilaginosa y que va a medir aproximadamente 8 milímetros. Y los 2 tercios internos, que va a ser la parte ósea, como podemos ver en imagen, que va a tener una medida de 16 milímetros. Esta va a tener una posición bastante horizontal, pero va a tener la característica, como podemos ver en esta otra imagen, que va a tener una forma, o sea, no es recta como se puede ver acá, sino tiene la forma de una S itálica. Y el promedio de longitud de esta más o menos es de unos 25 milímetros. Ahora, la longitud de la pared superior de esta parte tiene una longitud de 21 milímetros y de la pared inferior tiene una longitud de 27 milímetros. Esto por la inserción del tímpano, que va a ser en un ángulo de 45 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, cada porción va a tener diferente constitución. La porción fibrocartilaginosa va a estar constituida, como su nombre le indica, por cartílago, y va a ser una prolongación del cartílago del pabellón auricular. Va a tener también una porción fibrosa, como también va a tener revestimiento, teniendo así a la epidermis y a la dermis. Esta, en este caso, no va a tener lo que es la hipodermis, ¿no? En cuanto a la porción ósea, va a estar formada por el hueso timpanal y por la escama temporal. Y esta también va a estar recubierta por una pared perióstica que va a estar adherida a la piel del conducto. En cuanto a la inervación del conducto auditivo externo, de igual manera que el pabellón auricular, parte externa va a estar inervada por el nervio auriculotemporal, que va a ser rama del nervio mandibular o nervio trigémino. También va a estar inervada por el séptimo nervio craneal o par craneal y por el nervio vago también. En cuanto a la irrigación del conducto auditivo externo, principalmente la porción fibrocartilaginosa va a estar irrigada por la arteria temporal superficial y también por la auricular posterior, y la parte ósea va a estar irrigada por la arteria timpánica, que es rama de la maxilar interna. Luego vamos al oído medio, que va a estar conformado principalmente por la caja del tímpano, los anexos mastoideos y la trompa de Eustaquio. Esta va a ser una cavidad paralepípeda irregular de 6 caras, las cuales 5 van a ser óseas y una membranosa. La membranosa va a ser la timpánica. Y esta va a estar tapizada por un epitelio plano simple, ¿no? El contenido de la caja del tímpano va a ser principalmente los huesecillos, como podemos ver, los ligamentos que mantienen estos unidos y los músculos osiculares, ¿no? de estos mismos huesecillos también. También va a haber arterias, venas y nervios, ¿no?
Vamos a tener que estas 6 caras van a estar divididas, como podemos ver, en paredes. Tenemos a la pared tegmentaria, que va a ser el techo, o el tegmen timpani también tiene ese nombre. La pared laberíntica o medial, la pared membranosa o lateral, que es de la parte de la membrana timpánica, la pared yugular y la pared mastoidea. Y la otra que encierra estas es la pared carotidia, porque está cerca de la arteria carótida, ¿no? Otro de los elementos del oído medio, que lo he puesto en lo que es el oído medio, es la membrana timpánica. Esta va a tener la función de la audición y también función de protección o barrera, ¿no? Va a delimitar entre el oído externo y el oído medio. Perdón. Esta membrana timpánica va a tener partes. Principalmente vamos a tener al manubrio del martillo, como podemos ver, al ombligo, al proceso lateral del ombligo, y va a tener dos tipos de membrana. Una es la pars tensa, que va a hacer todo esto, va a ocupar casi el 90% del tímpano, y otra es la pars flácida, que va a estar acá arriba, que va a ocupar la parte superior. Una de las características de estas dos membranas es que la pars tensa va a tener 3 capas, una externa, media e interna. La externa va a ser cutánea, la media fibrosa y la interna va a ser revestida de mucosa. En cambio, la pars flácida va a estar compuesta solo por 2 capas, que es la externa y la interna. A esta pars flácida también se le conoce con otro nombre, que es la membrana de Raphne. Vamos a tener al cono luminoso, que cuando realizamos las otoscopías se puede observar como un reflejo, como podemos ver acá, y también al pliegue anterior del martillo, ¿no? Y otra estructura que no está acá es esta parte del reborde de la membrana timpánica, que se le conoce como anillo, ¿no? Y como les había indicado, la membrana timpánica va a tener una inclinación. En el embrión va a ser prácticamente horizontal, en el feto va a tener unos 30 a 35 grados, y en el adulto ya va a tener entre 40 a 45 grados. Esta membrana timpánica se puede dividir en cuatro segmentos o 4 cuadrantes. Se divide de acuerdo a lo que es, en esta parte se hace un punto en lo que es el ombligo. Entonces se traza una línea siguiendo lo que son el mango del martillo, todas las relaciones que tiene, y otra transversal, ¿no? Lo cual la divide en 4 cuadrantes. La importancia de estos 4 cuadrantes es de que cada cuadrante va a tener estructuras. Por ejemplo, el cuadrante postero superior va a poseer estructuras, por ejemplo, que se pueden observar el martillo y el yunque, también la rama larga del yunque, el nervio cuerdo del tímpano y el estribo también. En cuanto al cuadrante anterior superior, va a tener al protímpano, al músculo del martillo, y también en algunas ocasiones puede estar aquí el triángulo luminoso, como también en el cuadrante anterior inferior. En el cuadrante posterior inferior vamos a tener que estar relacionado con el promontorio, y en ocasiones este puede estar libre. Como les había indicado, esta tiene una importancia, ya que al momento de, por ejemplo, de una otitis media supurativa, se necesita hacer una meningotomía. El cuadrante en el cual se debe realizar la meningotomía, el corte, es en el cuadrante anterior inferior, ya que este no tiene relación con ninguna estructura, porque si se realizara en un cuadrante superior, dañaría lo que son las estructuras aledañas, ¿no? Bueno, vamos a tener también a la cadena osicular de huesecillos, teniendo principalmente al martillo, al estribo y al yunque, solo para hacer mención. Al complejo mastoideo, que va a tener básicamente 2 funciones, el cual es conducir el sonido externo a los líquidos del oído interno, y esta también va a mantener el equilibrio entre el oído medio y la mastoides.
La trompa de Eustaquio, que también es importante, también se le denomina conducto faringotimpánico. Esta básicamente va a conectar la nasofaringe con la caja timpánica. Como podemos observar acá, va a estar compuesta por dos porciones, una porción interna que va a ser cartilaginosa y una porción externa que va a ser ósea. La porción ósea va a medir 12 milímetros y la porción cartilaginosa aproximadamente 24 milímetros de longitud. Y esta va a estar tapizada por un epitelio pseudoestratificado ciliado de tipo respiratorio. La característica de esta trompa va a ser que esta va a estar colapsada normalmente y esta va a proporcionar lo que es una vía aérea desde la nasofaringe al oído, y esto con el objetivo de igualar las presiones en ambos lados de la membrana timpánica, ¿no? Y por último tenemos al oído interno o laberinto, que va a estar constituido básicamente por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entonces, en nuestro tema vamos a tratar lo que es el traumatismo de oído. Y como definición vamos a tener que básicamente es la lesión o daño físico del oído, ya sea del oído externo, medio o interno, y esto por acciones mecánicas externas. Vamos a tener una pequeña clasificación, el cual vamos a tener traumatismos del oído externo, principalmente al otoceroma agudo o otohematoma, a las heridas, desgarro, lesiones por abulsión, a la amputación, quemaduras, mordeduras o lesiones por perforación. En cuanto a los traumatismos del oído medio, vamos a tener a la perforación timpánica, a los barotraumatismos, y dentro de estos barotraumatismos vamos a tratar al blas auricular, a la enfermedad de los buzos y a la aerotitis. A los traumatismos del oído interno vamos a tener al traumatismo craneal o a la fractura del hueso temporal. También van a ser algunas causas de traumatismo del oído interno, los barotraumatismos, conmoción laberíntica y presión negativa repentina. Entonces, como primer tema vamos a tener al otohematoma. También se puede definir como una colección de sangre en el espacio virtual entre el esqueleto cartilaginoso y el pericondrio, entre el cartílago y el pericondrio de la oreja, ¿no? Esta va a tener una etiología. Principalmente estos se van a deber por golpes fuertes o traumas repetitivos, ¿no? En la oreja, esto más que todo en boxeadores o luchadores. Este va a tener una clínica, como se puede ver en imagen, o como puede referir el paciente, va a haber un dolor intenso, enrojecimiento de la piel del pabellón auricular, puede haber un aumento de volumen, calor al tacto y también edema. La localización más frecuente, como les había indicado, el borde anterior del hélice. En cuanto al diagnóstico de este otohematoma, se tiene que hacer, se realiza mediante anamnesis y la clínica, ¿no? Cómo se observa la oreja del paciente. La anamnesis, obviamente, el paciente va a referir que ha recibido algún tipo de golpe o trauma, para lo cual se puede observar, ¿no? en la oreja del paciente. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener que se pueden realizar medidas de asepsia. Se tiene que drenar este tipo de otohematomas. Si es un otohematoma reciente o de pequeña cantidad de sangre, se puede realizar la extracción mediante punción o aspiración. O si es de larga data y de gran volumen, se tiene que realizar un drenaje quirúrgico mediante la extracción de coágulos, mediante un corte, ¿no? La incisión se debe realizar por delante del antihélix y más que todo en las zonas de declive, como se puede observar en la imagen. Luego de realizar el drenaje se tiene que vendar, se tiene que realizar un vendaje compresivo, y este vendaje compresivo tiene que estar ahí más o menos entre 3 a 4 días. Y también se le tiene que dar profilaxis antibiótica. El vendaje compresivo es porque este tiene la característica de, como se ha separado tanto el pericondrio del cartílago, puede haber recidivas, o sea, que puede seguir sangrando y formarse otro hematoma.
Por eso es que se debe realizar el vendaje compresivo. También es importante la profilaxis antibiótica por 5 días. Y las complicaciones del otohematoma, como ya les había indicado, es la recidiva, si no se realiza una compresión correcta, y también si no se drena, este puede causar lo que es una infección, una pericondritis, y también otra de las complicaciones es la oreja de coliflor, como podemos observar acá. El diagnóstico diferencial del otohematoma vamos a tener al otoseroma, que también tiene otro nombre, que es pseudoquiste auricular. Este no va a tener contenido hematológico, sino va a tener un contenido seroso o citrino, que también va a estar entre el cartílago y el pericondrio. Y este va a tener el antecedente de aparecer inclusive sin haber trauma, ¿no? Este va a ser indoloro, normalmente va a ser indoloro, y va a haber ausencia de inflamación también. Y la localización más frecuente es la región conchay. Este también se puede drenar de igual manera realizando una incisión. Luego tenemos a las heridas, a las laceraciones, a los desgarros o mordeduras. Estos pueden ser de etiología traumática, por aplastamiento, mordedura humana o animal, o por cuerpos extraños también, ¿no? Por ejemplo, los aretes o los piercing. En cuanto a la clínica, el paciente puede referir dolor, puede haber hemorragia y equimosis. En cuanto al diagnóstico, pues se le tiene que preguntar al paciente, ¿no?, qué es lo que ha podido suceder, ¿no? Si ha sufrido algún tipo de trauma, mordida, o se ha intentado colocar lo que es un arete, un piercing. Y también viendo a la clínica del paciente, ¿no?, observar si hay equimosis, desgarro, como se puede ver en la imagen, ¿no?, la presencia de heridas. En cuanto al tratamiento, se tienen que tomar medidas asépticas, lavado aséptico, se debe realizar si hay hemorragia, el control de hemorragia, la limpieza quirúrgica con deshidratamiento de la piel y también del cartílago desvitalizado, ¿no? Y también se tiene que realizar la extirpación si hay tejido afectado también. En estos casos también se puede realizar lo que es la otoplastía, mediante la reparación del cartílago, también se pueden realizar suturas, y también se tiene que realizar administración de antibióticos. En caso de mordeduras o vacunas antirrábicas, o en caso de traumas por objetos punzocortantes, se tiene que realizar lo que es la vacuna antitetánica. En caso de haber fragmentos amputados, estos se tienen que transportar en hielo y se debe intentar su reimplantación, esto dentro de menos de 2 horas. En cuanto a las complicaciones de este, como podemos observar en la imagen, puede aparecer infecciones si no se trata con antibióticos o si no se realiza la asepsia adecuada. También puede haber pérdida del tejido cartilaginoso y también hay complicaciones estéticas, ¿no?, que estas se pueden tratar con implantes. Las quemaduras del pabellón auricular, básicamente, bueno, según la epidemiología, según la literatura, refieren que en las quemaduras de cabeza y cuello va a haber un compromiso auricular de un 95%, principalmente del antihélix y del borde del hélix. Estos pueden ser por agentes físicos de quemaduras por calor o frío, o por agentes químicos también. Estos se pueden clasificar en grados también, ¿no?, como es quemaduras de la piel desde primer a 4º grado, y la clínica va a depender también del grado, ¿no? Por ejemplo, el primer grado vamos a tener solo un eritema doloroso y edema del área afectada. En segundo grado puede haber flectemas subepidérmicos o destrucción parcial de la dermis. Y en tercer grado puede haber la presencia de escaras también. Entonces, para el diagnóstico, obviamente se le tiene que preguntar al paciente o familiares qué es lo que ha pasado. Se realiza la exploración física del paciente, evidenciando lo que son estas lesiones, y se tiene que valorar el grado, ¿no?, de quemadura y extensión de la lesión. Incluso puede llegar, si son quemaduras por componentes químicos, pueden afectar lo que es el conducto auditivo externo. Eso también se tiene que observar. En caso de congelaciones, el tratamiento es calentamiento progresivo de acuerdo al grado de afectación, con compresas entre 30 a 45 grados por 15 minutos,
vendajes con soda pomada antibiótica y analgésicos también. Si es de tercer grado, se debe realizar lo que es, o se puede realizar una reconstrucción. Si es en quemaduras por calor, se puede aplicar analgésicos o antibióticos profilácticos. En casos leves, se puede aplicar cremas y vendajes. Y en casos de tercer grado se tiene que hacer desbridamiento y también se puede hacer lo que es una reconstrucción. En esta imagen podemos observar la aplicación de lo que es la membrana amniótica en caso de estas quemaduras, ¿no? Las complicaciones de este tipo de trauma van a ser la deformación del pabellón auricular, la presencia de infecciones, las condritis también que son frecuentes, y estas se van a dar a partir de una quemadura de espesor parcial o total. Y estas condritis pueden darse ya después de la quemadura, después de unas 2 a 5 semanas. Puede haber hiperpigmentación o una cicatrización anormal, también deformidad y también pérdida completa en ocasiones del pabellón auricular. Las heridas del conducto externo auditivo, estas van a tener de etiología 1, pueden ser por manipulaciones por diferentes objetos, cuando hurgamos, puede ser con palillos, puede ser o sea, nos metemos cualquier cosa al oído, ¿no? Y podemos lesionar lo que es el conducto, o también la introducción de otros cuerpos extraños, ¿no? El tratamiento de esta es si hay presencia de algún tipo de cuerpo extraño, se tiene que realizar la extracción e irrigación con agua a 36 grados. Si hay presencia de erosiones, se tiene que aplicar gotas antisépticas entre 3 a 4 días. También se puede utilizar antibióticos por vía tópica y también la utilización de gasas con pomada antibiótica. Esto principalmente para prevenir la estenosis por cicatrización, ¿no? El cierre del conducto por la formación de cicatrices. Otro de los traumas, en este caso del oído medio, vamos a tener la perforación timpánica traumática, que básicamente va a ser la ruptura del tímpano, pero esto por un agente físico, ¿no? Físico-mecánico. Principalmente vamos a tener que la más frecuente es por la utilización de hisopos, como podemos ver en la imagen, y también podemos tener de causas iatrogénicas, cuando se da lo que es la extracción del cerumen con agua a presión, también se puede realizar la ruptura del tímpano en estos casos, o al utilizar también algún tipo de instrumento, ¿no? También cuerpos extraños sólidos. El blas auricular también es una causa de perforación timpánica, que está dado por las explosiones y cachetadas, bueno, eso lo vamos a hablar después, y barotraumas también. Y también incluso fracturas longitudinales del hueso temporal. Esto lo vamos a hablar más adelante. En cuanto a la clínica, pues el paciente va a referir un dolor muy intenso, pero no persistente. Solo de momento el dolor va a ser muy intenso, va a haber una otorragia escasa, y una sensación de taponamiento o hipoacusia. También la presencia de acúfenos y vértigo agudo también. En cuanto al diagnóstico, pues se tiene que realizar la respectiva anamnesis, preguntar al paciente si se ha incrustado algo en el oído, o si ha metido algo, o qué estaba haciendo. En cuanto a la clínica, se tiene que observar mediante la otoscopía también. Acá hay 2 puntos importantes. La perforación puede ser puntiforme si el traumatismo va a ser directo, mediante un hisopo. Y la diferencia es de que si la perforación va a tener bordes irregulares o angulosos, esta se va a deber a un blast, ¿no? O a una explosión. Se tiene que realizar también la audiometría en estos pacientes, donde puede darnos el resultado de tener una hipoacusia de transmisión. Esta puede ser variable, ¿no? Y afectando principalmente a las frecuencias graves. En cuanto al tratamiento, básicamente se va a hacer la limpieza del conducto auditivo externo. Se va a extraer lo que es el material contaminante, coágulos o tejidos desvitalizados. Se va a hacer toda esta limpieza. Y se va a tener algunos cuidados higiénicos, ¿no? Por ejemplo, es importante impedir la entrada de agua al oído cuando se tiene una perforación del tímpano.
No se tiene que contener los estornudos, no se tiene que limpiarse lo que es o sonarse la nariz con fuerza, y no se tiene que ocluir también lo que es el conducto auditivo con tapones o algodón. Esto sí se puede hacer cuando el paciente se puede indicar que se realice su aseo personal o baño, ¿no es cierto? Pero estos no tienen que ser continuamente, estos solo pueden ser momentáneos para evitar que el agua ingrese al oído. Estos tapones pueden ser cubiertos por un poquito de aceite, ¿no? para evitar el contacto con el agua también. En cuanto al pronóstico de la perforación timpánica, va a ser buena, ya que 90% de estas perforaciones se van a curar espontáneamente y 10% de estas pueden requerir cirugía. Si hay afectación de lo que es el annulus o el ombligo también, en este caso el pronóstico va a empeorar, ¿no? Y según estudios vamos a tener que el cierre espontáneo se va a dar más o menos entre 3 semanas, un tiempo promedio. Ya más de las 12 semanas va a haber secuelas y en un plazo de 3 a 6 meses se puede realizar, de ser necesario, lo que es una meningoplastía reparadora, como se puede ver. En cuanto a los barotraumatismos, vamos a tener que van a ser lesiones producidas por súbitas variaciones de la presión atmosférica, ya sea dentro del agua o en el aire. Vamos a tener que, en casos de hiperpresión en el oído medio, la trompa de Eustaquio se va a abrir pasivamente, y en casos de hipopresión o baja presión en el oído medio, esta trompa de Eustaquio se va a abrir activamente, y esto por acción de los músculos peristafilinos, ¿no? Y en condiciones normales, por ejemplo, cuando nosotros vamos de viaje a altura o a la costa, para compensar las diferentes variaciones de presión, lo que se tiene que hacer es forzar la apertura de la trompa, ¿no? Y en alguna ocasión nos habrán recomendado que tienes que masticar chicle o tienes que bostezar o realizar maniobras de Frenzel con bostezos contenidos o maniobras de Valsalva también para igualar lo que son las presiones, ¿no? Algunas formas clínicas de los barotraumatismos es la enfermedad de los buzos, el blaso auricular y la aerotitis. Ahora vamos a tener al blaso auricular, o también denominado síndrome de onda explosiva, que básicamente va a ser un conjunto de efectos generados por una explosión cerca a un individuo, ¿no? Estos pueden ser por conflictos armados o también se da más que todo en militares, ¿no? O también en casos de bofetadas. Vamos a tener como dato curioso que una explosión va a tener dos mecanismos de lesión. Una fase positiva que va a ser breve, en la cual se va a producir el barotraumatismo, y una fase negativa que va a ser duradera y en la cual puede producir lo que es un daño del oído interno. En cuanto a la clínica del BLAS, va a ser principalmente, el paciente va a referir una hipoacusia inmediata tras la explosión o cachetada, una otorragia en caso de perforación timpánica, puede haber perforación timpánica, otodinia en un 30%, acúfenos o tinnitus que son casi constantes y estos van a durar semanas, y la inestabilidad en la marcha, ¿no? Ya que puede haber daño del oído interno también. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener principalmente la anamnesis, preguntar al paciente si ha tenido alguno de estos incidentes. En la otoscopía puede haber un tímpano deprimido o congestivo, o también puede haber lo que es una perforación timpánica y otorragia. En la audiometría se puede observar lo que es una hipoacusia mixta, con caída sobre todo de los tonos agudos. Y en cuanto al tratamiento, como ya les había indicado, en casos de perforación timpánica, las reparaciones van a ser espontáneas. O también se puede hacer una meningoplastía. En este caso también se tiene que prevenir las infecciones y favorecer lo que es la cicatrización mediante la limpieza séptica del conducto auditivo externo, antibioterapia. Si son perforaciones moderadas, se tiene que realizar la eversión de los bordes de perforación
y se puede también realizar cierres quirúrgicos mediante la timpanoplastía, ¿no? Esto a los 3 meses si es que no hay cierre. La erotitis, que va a ser básicamente por el cambio altitudinal, y cuando se realiza de manera muy rápida, ¿no? Puede producirse en la altura por un descenso brusco o un ascenso brusco también. Y esto sin tener las medidas adecuadas de presurización. Los síntomas pueden variar desde síntomas neurológicos como cefaleas o hipoacusia neurosensorial progresiva, vértigos, vómitos o acúfenos. En cuanto a la enfermedad de los buzos, vamos a tener que esta va a ser principalmente una enfermedad profesional de los buzos o también deportiva. Más que todo en los que van a gran profundidad del océano, ¿no? En cuanto a la etiología, se va a producir en las maniobras de ascenso o también en una prolongada permanencia en la profundidad. En cuanto a la clínica, pueden aparecer síntomas neurológicos como cefaleas o parestesias, hipoacusia neurosensorial progresiva, vértigos, vómitos y acúfenos. En cuanto al tratamiento, se puede realizar lo que es una recompresión rápida mediante una cámara hiperbárica. También se le puede dar vasoconstrictores y corticoides intravenosos. En este caso también las cámaras hiperbáricas también son, aparte de ser tratamiento, también pueden ser causantes en algunas ocasiones de barotraumas, ¿no? Si no se manejan correctamente. En cuanto a la fractura del hueso temporal, vamos a tener que se da por lo que es la fractura del hueso temporal mismo, por mecanismos de alta energía, estos por politraumatismos o traumas craneoencefálicos. Vamos a tener de dos tipos, las fracturas longitudinales o extralabrínticas, que van a ser con mayor frecuencia en un 70-80%, y se van a producir tras un impacto lateral, ¿no?, de la región temporoparietal. Y estas van a tener la característica de que solo van a afectar principalmente el oído medio. En cuanto a las fracturas transversales o intralabrínticas, que van a ser con una frecuencia del 20%, van a afectar lo que es el oído interno, también dañar lo que son los nervios vestibulares o cocleares o incluso también el nervio facial. En cuanto a la clínica de las fracturas longitudinales, vamos a tener a la hipoacusia de transmisión, porque puede haber lesión de los huesos del oído, acúfenos, puede haber perforación timpánica o acumulación de sangre en la caja timpánica, otorragia, otolicurrea o también el paciente puede presentar lo que es el signo de Batten, ¿no?, que es un signo de fractura de base de cráneo, y equimosis periorbitaria también. En cuanto a la clínica de lo que son las fracturas transversales, vamos a tener el hemotímpano, el tímpano también puede estar íntegro, con un conducto auditivo externo no afectado. Va a haber hipoacusia neurosensorial, vértigo, nistagmus espontáneos, y en un 50% se presenta una afectación del nervio facial, ¿no?, y este va a ser de aparición inmediata. En cuanto al diagnóstico, si hay afectación en el oído, si hay este tipo de fracturas, se tiene que realizar una otoscopía, el cual puede ser normal o alterada, ¿no?, de acuerdo al tipo de fractura, si es longitudinal o transversal. Puede haber otorragia o también ruptura timpánica, el signo de Müller o congestión apical también, o congestión vascular timpánica. Se tiene que realizar en estos pacientes también lo que es la audiometría, que puede haber una hipoacusia conductiva o neurosensorial. También puede haber afectación del equilibrio, y el signo de Batten también es importante para descartar lo que es una fractura de base de cráneo, ¿no? También la equimosis retroauricular. En cuanto al tratamiento, se tienen que dar sedantes vestibulares, ansiolíticos, fármacos que faciliten la compensación, por ejemplo el piracetam, que va a ser un estabilizador de lo que es la membrana neuronal. Rehabilitación del equilibrio con ejercicios domiciliarios o en plataforma de posturografía dinámica. Y en cuanto al pronóstico, pues vamos a tener a los trastornos postconmocionales, que van a ser intensos las primeras semanas,
las hipoacusias que va a ser máxima tras el trauma y que va mejorando rápidamente a los 15 días más o menos. El pronóstico en este tipo de casos va a ser reservado y va a depender, ¿no?, de los fenómenos de cicatrización y pérdidas funcionales. Y aquí algunas diferencias entre la fractura transversal y longitudinal. En la fractura transversal va a haber afectación del oído interno, va a haber hipoacusia neurosensorial, el tímpano puede estar íntegro, puede haber un hemotímpano congestivo, puede haber parálisis del séptimo par craneal, que es lo más frecuente, puede haber vértigos y rinolicorrea. En cuanto a la fractura longitudinal, la afectación va a ser en el oído medio, va a haber hipoacusia de transmisión, el tímpano va a estar perforado o roto, no va a haber parálisis del séptimo nervio, no va a haber vértigo y puede haber lo que es la otolicorrea. Y eso sería todo. Muy bien, a ver, regresa a tus primeras diapositivas. Muy bien, para hacer énfasis en lo que vuestro compañero ha dicho, ¿no es cierto? La anatomía es muy importante recordarla y tener en cuenta, porque eso nos ayuda a la fisiopatología de la enfermedad y a la signosintomatología también. Entonces, ya lo han descrito muchas veces todos ustedes, la anatomía, ya han dado examen de anatomía de oído, entonces se supone que la deben dominar muy bien, ¿no es cierto? Como ha dicho vuestro compañero, el oído externo es uno de los que más se expone a los traumatismos pues está mucho más externo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más aquí? Ya, y después los otros. A ver, sigue, vamos avanzando un poquito para dar énfasis. Igual, otro. Entonces, recordar la anatomía de esta figura anterior de los pliegues que forma el hélix, el antihélix, las fositas naviculares, la concha, porque, como ya mencionó vuestro compañero, las complicaciones de las diversas enfermedades van a ir dejando diferentes secuelas también a ese nivel. Vuestro compañero ha hablado, la inervación, ya, aquí del oído, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces aquí están viendo de que la inervación del oído es bastante rica y diversa. El nervio vago aquí atrás no es para arriba o está invertido. Porque, por ejemplo, manipular el oído, cuando se limpia el oído, cuando limpiamos nosotros. Ay, perdón. Gracias. Eso es por hablar fuerte. Una cureta, cuando estimulamos el techo del conducto auditivo, provocamos tos, porque esa zona está inervada por el nervio de Arnold, que es rama del vago. Entonces, miren ustedes que también tiene relación la tos con manipulación del oído. Y esta parte también de recordar la inervación del oído es importante, por ejemplo, en la enfermedad de Ramsay-Hunt, que ya la han mencionado, es el herpes zóster que ataca el oído. Gracias. Entonces, en el herpes zóster, por ejemplo, como ustedes saben, el herpes zóster se caracteriza por provocar ¿qué tipo de lesión? Vesículas. Entonces van a salir vesículas desde la membrana timpánica, conducto auditivo, pabellón auricular, y también en el herpes, curiosamente, las vesículas están en diversos tipos de evolución. Hay unas que están naciendo y otras que ya están en periodo de costra. Y además de eso, el herpes es neurotrópico, ¿no es cierto? Que le gusta a los nervios. Entonces, afecta también el nervio facial y también el nervio auditivo. Por eso es que en la enfermedad de Ramsay-Hunt hay hipoacusia y hay parálisis facial.
y además las vesículas ahí a nivel del oído. Bueno, la irrigación ya la he mencionado, esto también ya lo hemos visto muchas veces, es importante recordarlo. La disposición de los huesecillos y las características de la caja del oído medio. La anatomía del tímpano ya se ha dicho, miren, en el ombligo nace el triángulo, o es el vértice del triángulo luminoso. ¿Qué más? Ya lo hemos dicho muchas veces, la disposición del conducto auditivo externo, de la parte ósea y la parte fibrocartilaginosa, incluso para el examen, ¿no es cierto? Y también en cuanto a la signosintomatología. Si el problema es otitis media, generalmente manipular el oído y hacer el signo del trago no produce molestias. A diferencia de que la patología estuviera en el oído externo, conducto y pabellón, el signo del trago sí va a ser positivo, ¿cierto? A ver, en cuanto a la trompa, bueno, ya lo he mencionado también, pero algo me parecía que lo has dicho, creo que al revés. Bueno, a ver, ahí. ¿En qué estamos? La trompa. Entonces, la parte interna o cartilaginosa, interna, hacia adentro, bueno, hacia la nariz, y la parte externa ósea, ¿sí? Bueno, está bien. Entonces, que tiene la parte ósea y la parte músculo membranoso, ¿no es cierto? Y dependiendo de la anatomía y de la funcionabilidad de eso, también va a producir diversas enfermedades. Muy bien, a ver, ¿qué más? Bien, yendo a los traumatismos. Como dijo vuestro compañero, a ver, ¿cuál es la lesión más frecuente a nivel del oído? ¿La lesión? Sí, el trauma más frecuente. ¿Puede ser por las perforaciones? Perforación. Golpes. Bueno, traumatismos, ¿no? Y los traumatismos que pueden ser desde lo más, ¿qué decir? Simple en cuanto a traumas, ¿qué es? Contusión, ¿no es cierto? La contusión. La contusión no produce fractura, no produce lesión ni de la piel, nada. Se manifiesta generalmente por eritema o hematoma o equimosis. Lo más frecuente es equimosis. ¿Qué es equimosis? ¿Cuál es la diferencia de equimosis y hematoma? La equimosis es como una extravasación de lo que es la sangre, con cambio de coloración de la piel, que varía en tonalidades. En cuanto al hematoma, es la colección de sangre por contenido. Exacto. Eso es muy importante que aprendan a diferenciar, sobre todo cuando tengan problemas médico-legales. A ver, que pongan ¿había una equimosis en la oreja o había un hematoma? No es lo mismo. Equimosis, ambos son extravasación de sangre en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Ahora, la equimosis es una diseminación, una extravasación prácticamente capilar, muy pequeña, que no causa deformación, solo causa, como se han salido los eritrocitos del tracto intravascular, los cambios de coloración que ha mencionado vuestro compañero. En cambio, el hematoma generalmente es un vaso más grueso, con más fuerza, entonces crea un espacio y hay un acúmulo de sangre debajo de la piel. Entonces, no es eritema, es equimosis. Eso hay que saberlo diferenciar bien. Entonces, en cuanto a las contusiones, básicamente van a encontrar muchas veces equimosis. Ahora, otro grupo que sería ya las laceraciones, ¿no es cierto? Como ha mencionado vuestro compañero. Y bueno, esto ya lo vamos a ir viendo cada una, ¿no es cierto? Aquí, traumatismo externo. ¿Qué diferencia hay en un seroma con un otohematoma? El contenido. ¿Cuál es el contenido de cada uno? En el otoseroma el contenido es citrino, o sea, ceroso. En el otohematoma es sangre, coágulo.
sangre. Perfecto. Muy bien, entonces en el oído puede haber seroma, y la diferencia básicamente es ya viendo el contenido, o hematoma. Ambos pueden ser traumáticos. Y miren ustedes en el hematoma, aquí dolor, puede haber dolor porque el aumento de volumen de todas formas distiende los tejidos y puede haber dolor. Enrojecimiento y calor. ¿Habrá enrojecimiento y calor? Depende. Si es reciente o no. Realmente, si es hematoma o hematoma puro, realmente no. Porque, miren ustedes, este es un hematoma. ¿Qué significa? Colección de sangre en este caso, entre el cartílago y el pericóndilo, ¿no es cierto? Y la piel está normal, es una bola de sangre. Si ya hay calor y si hay enrojecimiento, ya nos estaría hablando de un proceso inflamatorio. Miren, aquí no hay tanto bola de sangre, sino ya hay una congestión. Aquí ya sería una pericondritis, un proceso infeccioso. Eso podría ser posterior, podría ser complicación de un seroma o hematoma. Pero el seroma o hematoma puro no tiene enrojecimiento ni tiene calor. El edema, puede haber un poco de edema de la piel, pero más o menos, más hay edema, calor, enrojecimiento, dolor, cuando hay pericondritis, vale decir un proceso ya infeccioso del pericondrio, que sería el equivalente a una celulitis o el equivalente al flemón que hemos hablado en algún momento, pero en el otro hematoma o seroma puro no hay ese proceso inflamatorio. A ver, ¿qué más? Muy bien, lo has dicho que si es que es muy repetitivo, en los boxeadores, como todos los días o muy frecuentemente están recibiendo golpes, a veces los hematomas son pequeños, que ni ellos mismos se dan cuenta, entonces no lo drenan, no lo tratan y van causando diversos focos de hematoma. ¿Y qué es lo que pasa en el hematoma cuando no se drena? Eso ya lo saben todos. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué se forma esta oreja en coliflor? Porque se desprende lo que es el pericondrio del cartílago, entonces como el pericondrio se encarga de la irrigación de lo que es el cartílago, este ya no tiene irrigación, entonces empieza se muere. O sea, el cartílago se muere, entonces va perdiendo esa anatomía del hélix, antihélix, etc. Entonces ya tiene diversos focos de necrosis que se reemplaza con tejido fibroso y ahí es cuando se forma la oreja en coliflor. Entonces, y si no fuera un boxeador, fuera otro tipo de persona, pero ha habido un trauma y hay un gran otohematoma y no se drena, igualmente se va a morir el cartílago y la oreja se va a deformar. Entonces, a ver, hay que tratar de drenarlo lo antes posible. El momento de botón, ya. Puede ser un pembroso. ¿Cómo se hace para dibujar? Aquí está, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ya han visto en la anatomía, es cartílago cubierto. ¿Podríamos cambiar de color o no? Voy a cambiar todo. Cualquiera. Este cartílago, que ahorita lo estoy dibujando de rojito, estaría cubierto de piel, ¿no es cierto? Que sería este. Entonces, cuando se forma el otohematoma, ¿qué pasa? Se desprende el pericondrio de la piel y crea un espacio virtual y ahí se crea la bola de sangre, el otohematoma. Recuerden ustedes, haciendo un paréntesis nuevamente, desde el primer día de clase les vengo diciendo que la palabra lo define mucho o todo. En el examen decía miringotomía, miringo o tímpano, tomía. ¿Qué cosa es omía? Corte en el tímpano. Sin embargo, me han puesto algunos otras cosas. Bien, entonces, hematoma, hemosangre, oma tumor. Es un tumor, es una bola de sangre.
Entonces, si aquí tengo una bola de sangre, ¿no es cierto? Entonces, como acaba de decir vuestro compañero, si es que no lo dreno, se va a morir ese cartílago y nos va a deformar la oreja. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es? Drenar, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos? Como están viendo aquí, un pequeño corte, evacuar el contenido para que salga esa sangre. Pero si lo dejo así, pues se va igualmente a morir el cartílago porque está sin irrigación. Entonces, ¿qué tengo que propender? Compresión. Compresión para que ese pericondrio se vuelva a unir al cartílago y lo nutra nuevamente. Nosotros también lo hemos hablado en el hematoma septal. En el hematoma septal es un poco más fácil porque ahí le pongo tapones, entonces la presión está ahí para que se junte nuevamente el pericondrio. Aquí, como está el aire, resulta un poco difícil. Entonces lo que dijo vuestro compañero, pueden poner un vendaje, aunque a veces resulta un poco incómodo porque les presiona toda la cabeza, a veces les produce dolor de cabeza, o a veces durmiendo o en algún movimiento se sale el vendaje y queda nuevamente libre el pabellón auricular. Entonces, bueno, han creado diversas formas, pero lo ideal, lo que por lo menos yo hago, fuera de drenar, pues la forma de comprimir, ¿cómo es? Le coso un botón, esos que tienen ahí en el mandil, un botón, y le pasamos un hilo, y lo anudamos por supuesto, y esa es una forma de comprimir, ¿cierto? Entonces, y si no tienen botón, una bola de algodón o de gasa, pues la cosa es que ambos lados aprieten el mucopericondrio con el cartílago para que se una nuevamente y evitar de que se vuelva a formar otro hematoma. ¿No? ¿Queda claro? Muy bien, entonces pasamos con los pasos. Ya. Entonces miren ustedes, el hematoma o el seroma, la piel prácticamente es normal. El contenido y el volumen es lo que altera y hace todo lo que estamos diciendo. Entonces el seroma también tiene cierta condición traumática por roce. Siempre generalmente es frotamiento. Así como cuando despegan una bolsa nueva de plástico que tienen que cisallar, que tienen que frotar para despegar ambas paredes, entonces es ese tipo de trauma, ¿no? Los karatecas un golpe tangencial o los boxeadores, o también cuando de repente algo les pica y andan frotando. Entonces en ese momento propenden ese despegamiento y la creación de este otohematoma seroma. Perdón, volviendo un poquito, a ver, retrocede las imágenes. Sí, retrocede más. Aquí. Miren, no hay tanto colección, no hay tanto aumento de volumen de masa. El volumen, el aumento de volumen, aquí sí es edema. Edema y congestión, es la piel la que está gorda y seguro que si lo tocan está caliente y va a estar doloroso. Entonces esto es una pericondritis, que también puede tener un origen traumático, no sé, les picó un bichito, algo y están arañándolo, o algún cuerpo extraño y bueno, se sobreinfecta y crea una pericondritis. Entonces el tratamiento del otohematoma seroma es drenaje y compresión. El tratamiento de la pericondritis sería antibióticos básicamente, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Y esto ya lo hemos visto, sigue. Ya, en las laceraciones, como ha dicho vuestro compañero, pues limpiar la herida, suturarla si hace falta, darle su tratamiento antibiótico, aquí como ven ya está suturadito, para afrontar esos colgajos y también si hubiera cartílago descubierto para cubrirlo y no se nos vaya a necrosar. El grave problema es cuando hay arrancamiento de toda la oreja, ¿no?
como ha habido casos, o le muerden o alguna cosa y le arrancan la oreja. Entonces, allí el tratamiento, como ha dicho nuestro compañero, lo antes posible, pero habría que hacer una reanastomosis de los vasos, porque si no todo el colgajo se va a morir y sobre todo el cartílago, ¿no es cierto? Entonces, muy importante revascularizar ese colgajo para que pueda revivir, pues porque si no va a quedar, se va a necrosar definitivamente si lo cosen simplemente sin la revascularización adecuada. Bueno, las complicaciones que quedan deformes y la pueden hacer ya su manejo. A ver qué es esto. Las quemaduras que pueden ser por quemadura, por calor, fuego o por frío, ¿no? En sitios donde hay mucha nieve se puede congelar la oreja y también se necrosa, se cae. Muy bien, a ver otro. Algo más. Bueno, el tratamiento de la quemadura. Heridas del conducto auditivo externo. Esto también es muy importante. Bueno, aquí no hay tantos incendios ni hielo, pero bueno, es importante que lo sepan. Pero esto sí es cosa de casi diario, ¿no? La gente que le encanta estarse manipulando el conducto auditivo externo, a veces un hisopo, o a veces hasta se olvidan, se dejan el hisopo y viene alguien, no sé, abren la puerta y lo empujan. O están haciendo así y alguien viene y lo empuja, ¿no? Entonces, felizmente diría yo, por la forma del conducto auditivo externo, que es un poco sinuoso, lo más común son las laceraciones de las paredes del conducto auditivo externo y felizmente la membrana se salva, ¿no? Pero podría haber en algún caso de que esto pueda llegar hasta el tímpano y perforarla y pasar hasta el oído medio. Y a veces luxa y fractura también los huesecillos del oído. Pero, como les reitero, felizmente por la forma del conducto, eso es poco frecuente. Lo más frecuente son las laceraciones del conducto auditivo externo. Entonces es importante aprender a ver la otoscopía que la hemos estado practicando todos los días, para que ustedes puedan decirle al paciente, no, bueno, felizmente es solo piel, el tímpano está intacto, porque eso es una de las cosas que más la preocupa a la gente. ¿Y cómo estará mi tímpano, no? Y a veces, si el sangradito es importante, podría haber un coágulo, podría incluso producir hasta hipoacusia, ¿no? Entonces es importante saber dónde está la laceración para ver cuánto daño hay. Si la laceración es pequeñita, no sé, puntiforme, una cosa muy pequeña, básicamente con limpiarlo un poquito, dejarlo cicatrizar. Si es que la laceración fuera un desgarro, en todo caso ahí tratar de acomodar el colgajo, porque ahí adentro no es fácil suturar, ni el grosor, ni la posición da para suturar, acomodar y podrían presionarlo, como dijo ahí vuestro compañero, con una gasita, con alguna cremita antibiótica, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más sigue? Entonces, en las perforaciones de la membrana timpánica, que pueden ser traumáticas, una por lo que estamos diciendo, meter cosas, o lo más común, en cuanto a perforación traumática de la membrana timpánica, es o las explosiones, como dijo vuestro compañero, o las famosas cachetadas, ¿no? Un golpe plano, un libro, una cachetada, algo. ¿Por qué? ¿Cuál sería ahí el efecto fisiopatológico? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué se perfora el momento? La presión que genera. Claro, porque al haber una explosión, por ejemplo, la cantidad de aire que se moviliza, incluso hasta lo han visto en las películas, ¿no? Como vuela la gente cuando hay una explosión. Igualmente, ese aire está yendo a tanta velocidad que impacta en la membrana timpánica y podría vencer su resistencia y romperla. Lo mismo ocurre con las cachetadas, ¿no? Porque no es así nada más. Las cachetadas generalmente vienen con fuerza, a gran velocidad, y miren toda la cantidad de aire que está trasladando e impacta en ese pequeño orificio y lógicamente esa fuerza puede romper la membrana timpánica.
Entonces, ya, ¿qué hacer en ese caso? Como les digo, con cierta frecuencia, las cachetadas, o también algo que llegue plano, algo puede ser un pelotazo, puede ser con el cuaderno, algo plano, que llegue, puede ser un chancletazo también, ¿no? Que llegue allí y que haga esa perforación de la membrana timpánica. Entonces, lo primero que suele haber es un poco de otorragia por la ruptura de la membrana timpánica y esa sensación de hipoacusia, que es lo que más molesta al paciente. Como dijo vuestro compañero, una parte súper importante de esto de la perforación timpánica es que no le entre agua, porque la caja esa del oído medio que ha descrito vuestro compañero es una caja estéril, ¿no? Y el agua de la ducha, la pila, esa no es estéril. Y lo que la gente comúnmente suele hacer, dice, pues, no sé, se me habrá metido la cerilla, algo, se meten agua, leche, orines. En nuestro medio es muy común que la gente se eche orines, ¿no? Entonces, si el orín fuera estéril, de repente valdría la pena, pero normalmente no suele serlo y pueden peor sobreinfectar. Entonces, causan mayores problemas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento cuando hay esto? Una perforación timpánica. Primero, no hacer maniobras de Valsalva. Es otra cosa que la gente suele hacer. Cuando hace maniobras de Valsalva, ¿qué hace? Está empujando aire a presión por la trompa, ¿cierto? Entonces está aumentando el tamaño de la perforación. Entonces, lo ideal es, primero, no meterle agua, gotas, tampoco gotitas ni antibióticas, ni ningún tipo de gotas, menos agua, no hacer maniobras de Valsalva, dejarlo que normalmente suele epitelizar en uno, como dijo vuestro compañero, 30 días. Ahora, si pudiéramos, por ejemplo, antes en mi época, no sé, decían mucho el papel del cigarrillo, ahí incluso teníamos ahí cortado en circulitos para ponerle una membrana timpánica, ¿no? Y podríamos poner o un Surgicel o un hemocolágeno o algo para que sirva de base para que ayude a la epitelización, pero mejor ustedes no le toquen y lo dejan tranquilo y esperan 30 días, ¿ya? Muy bien, a ver. Y si no cierra, como dijo vuestro compañero, el tratamiento sería trauma quirúrgico, o digo, una miringoplastía o timpanoplastía, que ya sería una reparación. Y otra forma de alterar la presión de los oídos y que pueden incluso llegar a perforaciones, pues lo que está diciendo vuestro compañero, las subidas o bajadas, que como hablábamos en la clase anterior, eso cambia la presión atmosférica ambiental y que debe el organismo igualar esa presión atmosférica con la presión atmosférica externa, ¿no? Si afuera hay 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, en la caja del oído medio debe haber 760. Si es que hay más en un lado y menos en el otro, pueden causar diferentes alteraciones, incluso perforación y dolor, ¿no es cierto? Por eso es que cuando viajan hay dolor en el oído y sensación de hipoacusia por ese aumento de volumen. Muy bien, creo que, ¿qué más? Las fracturas también son importantes, y sobre todo en los TED, ¿cierto? Tal como vuestro compañero ha descrito, pueden ser longitudinales y transversas. Pásame, importante, bueno, ahí fractura clara, ahí. Importante tener en cuenta, saber reconocer o para el pronóstico de la lesión a nivel del oído. Como dijo vuestro compañero, la fractura longitudinal básicamente coge oído medio y la hipoacusia va a ser de transmisión, ¿no es cierto? Y muchas veces puede haber hemotímpano u otorragia. Y en las transversas, ahí ya hay mayor alteración nerviosa. Entonces va a haber una hipoacusia neurosensorial e incluso acompañarse de parálisis del nervio facial por
compresión o por sección muchas veces del propio nervio. ¿Qué diferencia hay entre hemotímpano y otorragia? El tímpano sería la congestión de lo que es el tímpano. ¿Y otorrea? Otorragia es sangrado, ya habría perforación. Claro, claro. Entonces, cuando hay el trauma, sobre todo esto, ¿qué pasa? Eso crea sangrado. Esta sangre viene aquí al oído medio y llena el conducto, la caja del oído medio, llena de sangre. Si este sangrado es, quiere decir, a poca presión, ahí se va a formar un coágulo. Entonces, no va a romper la membrana timpánica, pero yo sí puedo verlo a través de la membrana timpánica, veo ese contenido rojo, vinoso, oscuro, violeta, detrás de la membrana timpánica. A eso se llama hemotímpano. El tímpano está íntegro, pero detrás hay un coágulo, hay sangre. En cambio, si la presión de esta sangre es tal, va a romper la membrana timpánica y la sangre va a ir saliendo hacia el exterior, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un hemotímpano y otorragia. Bueno, muy bien, creo que ya con esto queda claro este tema. Muy bien, gracias. A ver, Unai, ayúdame a salir de aquí. En el YouTube, búscame fisiología de la audición. ¿Cuál es tu pregunta con tu perro? ¿Qué tamaño está? Te lo juro. A ver, tócate los bordes. ¿Te duele acá? Es que no sé exactamente qué está. Ahí sí. Pero tiene que doler. Duele, pues. Quita eso. No está grande, no. Por eso se molesta. Ya sé, a ver, tócame. A ver. Estoy sudando. Y las envié. Bien, entonces este videíto es muy demostrativo de cómo es la fisiología de la audición. Desde su origen hasta llegar al cerebro. Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica
que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Muy bien, gracias. Entonces, miren, en nuestra vida, no solamente, gracias, es escuchar, sino entender lo que escuchamos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vamos a estar hablando el tiempo a hablar un poquito del tapón de cerumen, que es algo... ¿Qué ponemos para que esté más claro? Abrir con presentación al medio. No, al medio, al medio. Ya. Aquí. Bien, entonces algo muy común, el cerumen, ¿no es cierto? El cerumen es una... ¿Dónde está? Arriba. Presentación. Ya. Entonces, a ver, regresaremos una imagen. Ya la anatomía está hartamente conocida. Para reiterarles de que esta parte externa es el vestíbulo, ¿no es cierto? Ya saben que vestíbulo es entrada, vestíbulo óptico, vestíbulo nasal, en fin, todo vestíbulo de la casa es la entrada. En la parte externa, en el vestíbulo del oído, la piel, porque todo esto es piel, conducto auditivo externo, pabellón auricular, etc. Esta parte de la piel donde están los vellitos del oído, ahí también hay unas glándulas modificadas que son las glándulas ceruminosas. Son glándulas sebáceas modificadas que se encuentran donde acabo de decirles. Este cerumen, esta producción nuestra del organismo en ese pedazo de piel, produce, esta cerumen está producida por la nosterol, colesterol, enzimas, etcétera, que le dan la consistencia y la forma a este cerumen. Este cerumen tiene funciones muy importantes. La función de limpieza. ¿Por qué? Por esa su característica de ser así un poquito pegajosa, por ejemplo, protege el oído de que no entren insectos pequeños, polvo, incluso alguna vez si han visto en el lavado del oído o cuando sale vuestra cerilla, incluso por ejemplo los caballeros que se cortan el cabello chiquitito, puede haber pedazos de cabello, polvo, etcétera, ¿no es cierto? Y también de que este conducto auditivo externo, que lo hemos visto ya tantísimas veces, ustedes saben que todo el tiempo nuestro tejido, nuestra piel está migrando. No es como la serpiente que de una sola elimina todo, sino diariamente está migrando. Entonces, este cerumen también va a ir migrando junto con las células epiteliales y esa es la forma en la que hace limpieza del oído. Lubricación, ¿por qué? Como tiene colesterol, tiene elementos lipídicos, también engrasa un poco el conducto auditivo externo y también es una forma de protección. Y los elementos que tiene también son antibacterianos y antifúngicos. Y también el pH en el cual se encuentra el conducto auditivo externo y el pH que tiene este cerumen también es un elemento protector, porque ustedes saben que en pH ácido o en pH alcalino proliferan diversos tipos de bacterias. Entonces el cerumen puede ser húmedo o puede ser seco. Ustedes han visto, cuando hemos visto en los pacientes, el cerumen varía de características.
Normalmente en los niños y en los blancos suele ser un poco más húmedo, suele ser un poquito más amarillo, tendiente al color miel, por ejemplo, y es un poco más pegajoso. Y también depende del tiempo en el cual se produjo. Si se está produciendo actualmente va a tener esas características. En cambio, en la piel, nosotros, los americanos, los asiáticos, el cerumen suele ser un poco más seco y de un color más oscuro. Y también en los ancianos, y por el tiempo que pueden llevar acumulados este cerumen, puede tener también un color mucho más oscuro, ¿no? Entonces, el cerumen es una producción normal que tiene las funciones que acabamos de describir. Ahora, ¿cuándo trae problemas? Cuando forma tapón. ¿Qué significa tapón? Ocluir algo, ¿no es cierto? Tapón nasal, ocluimos la fosa nasal. En este caso, tapón de cerumen es el cerumen que tapa el conducto auditivo externo. Entonces es ahí cuando trae problemas. Puede traer hipoacusia. En algunos casos, cuando está muy duro, muy profundo, o cuando ese cerumen ha estado seco y se moja y se dilata, como el conducto es óseo, no hay espacio para dilatarse, puede producir un poco de dolor. Bueno, la sensación de oído tapado prácticamente lo mismo que hipoacusia. Puede producir también acúfenos, ¿no? El paciente dice que tengo ahí como una concha de mar que me suena. Autofonía, eso es importante. Autofonía, ¿qué significa? Que oye su propia voz. El paciente dice, oigo como eco, oigo que mi voz retumba en mi oído. Y en algunos casos puede haber también sensación de mareos cuando está muy profundo. Causas para que se forme el tapón de cerumen. Uno, hay gente que racialmente produce mucho, ¿ya? Entonces, al producir mucho va a haber tendencia de que se acumule. Otro, problemas anatómicos, que el conducto es muy estrecho, entonces al ser el conducto muy pequeño, también va a haber tendencia a que se forme tapón. Lo más común, el uso de los hisopos. A la gente, yo no sé por qué le encanta meterse hisopos en el oído, ¿no? Creen que se están limpiando y el hisopo puede servir para limpiar. Ustedes nos han visto en el hospital, usamos hisopo. Pero, ¿qué ventaja tendría? Nosotros vemos dónde está el cerumen, dónde le damos la vueltita, hacia dónde palanqueamos para sacar o limpiar. Pero el paciente, ¿qué hace? A ciegas, le mete, ahí le da vueltas, ¿y qué cosa es lo que hace? Es empujarlo hacia el interior. Entonces el hisopo lo podemos usar nosotros viendo el oído de otro, porque uno mismo no se puede ver el oído, y bajo visión directa ver cómo lo manipula si es que hiciera falta, pero lo ideal, la verdad, que no lo use. O el uso de audífonos, ¿no? El audífono medicado que tienen los presbiacúsicos, o ustedes cuando usan que se meten aquí los audífonos de música, también, ¿por qué? Porque interfieren con esa función de limpieza y migración que tiene el conducto auditivo externo. ¿Cómo se diagnostica? Pues viéndolo, simplemente viendo el conducto auditivo externo, vamos a ver si está con tapón de cerumen o no. Muchas veces hasta solo mirarlo con un poquito de luz se puede ver, o tenemos el otoscopio para ver el conducto y determinar la presencia o no del tapón de cerumen, que en este caso ya viene a actuar casi como un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, el diagnóstico, reiterarles, verlo y ver las características. Viendo el cerumen también vamos a ver si tiene una textura pastosita, media fresca, puedo hacerle el lavadito del oído. Pero muchas veces el cerumen está petrificado, duro. Algunos de ustedes les he hecho incluso tocar
que está pétreo. Entonces, en esos casos hace falta ablandar el cerumen antes de manipularlo o antes de sacarlo. Ahora, entre los tapones del oído, lo más común, el tapón de cerumen, también puede haber tapón epidérmico, la propia epidermis que se descama y que podría formar, vamos a ver luego, un pequeño tapón que se llama tapón epidérmico. Y hacemos el diagnóstico diferencial también con los coágulos, ¿no? Y para eso ayuda la anamnesis antecedente de algún sangrado o que haya habido otorragia o que haya entrado sangre de algún otro tipo de lesión. Entonces el tapón epidérmico es un acúmulo de queratina que está formado así como pequeñas capitas de piel, como de piel de cebolla, y que pueden ocluir el oído. Un detalle muy importante, para producir hipoacusia, el tapón de cerumen, la condición es que ocluya el 100% de la luz del conducto auditivo externo. Si el conducto tiene 1 milímetro de luz, 1 milímetro de espacio para que entre la onda sonora, entonces no va a haber hipoacusia. Pero si está al 100% ocluido, ahí sí produce hipoacusia. Y por cierto, en el cuadro clínico también es muy común muchas veces, ¿no? El paciente dice, en la noche cuando me acuesto se me tapa el oído, pero en la mañana lo jalo un poquito, lo muevo y se me abre. ¿Por qué? Porque está fresco, se moviliza, se acomoda el taponcito y se abre una pequeña luz. Pero ¿qué dice después? Esta mañana que me bañé me entró agua y está 100% tapado. ¿Por qué? Porque la poca luz que había, al mojarse el tapón y al dilatarse, ha ocluido totalmente la luz del conducto auditivo externo. ¿Cuál es el tratamiento? Extracción. La extracción puede ser instrumental, vale decir con una curetita, o puede ser con el lavado del oído. Ya hemos hablado en nuestra clase pasada qué necesitamos, qué características debe tener el agua, cómo es que debemos echar el chorro de agua para extraer el tapón de cerumen o el cuerpo extraño, que la verdad es el mismo el tratamiento. También ya hemos hablado las contraindicaciones, cuando hay sospecha de perforación, porque hemos hablado hace un momentito que si hay perforación, el agua va a entrar a la caja del oído medio y la va a sobreinfectar y producir otitis, ¿no es cierto? O la presencia de tubos de ventilación, que para el caso es igual porque está habiendo comunicación del exterior con la membrana timpánica. Salvo que, también creo que ya lo hemos dicho y sobre todo en las prácticas incluso ya lo han visto, cuando hay secreciones, hay infección, podemos hacer un lavado del oído, pero con una sustancia antiséptica que sería, ¿cuál? No, el vinagre es acético. El vinagre, que es ácido acético, pero lo tenemos que tener al 2%, ¿no es cierto? No le vamos a echar el ácido puro. Y siempre tibio, lo que entre en el oído tiene que ser tibio. Muchas veces también, bueno, sobre todo las otitis medias crónicas, se receta gotitas antibióticas, no es ideal usarlo en todo tipo de infección del oído. Y también deben recomendarla que sea tibia, porque si la ponen frío producen dolor y pueden producir vértigos. Entonces, cuando recomienden gotas, no siempre hay que recomendarlo, el paciente debe entibiar las gotitas. ¿Y cómo lo hace? O en baño María o en el bolsillo, para que con el calor del cuerpo esté pues a temperatura corporal, entonces la gotita está tibia. Complicaciones, también ya lo hemos visto, de un mal lavado de oído, que podemos producir infección, lesión del tímpano, dependiendo de la temperatura del agua, mareos, podría haber otorragia, otalgia, si es que hacen el movimiento muy brusco, pueden lacerar el conducto, pueden lacerar la membrana timpánica, ¿no? Y prevenir de la formación del tapón de cerumen, no estarse manipulando el oído. Hay un dicho que el oído se limpia con los codos. Como no alcanza, no hay que tocarlo, no hay por qué meterle cosas. A otras cavidades ustedes le meten cosas para limpiarlo, no es cierto. El propio organismo
tiene su mecanismo de eliminar eso. ¿Qué más? Tampoco hacer un exceso de limpieza, ¿no? Que cuando se estén bañando le echan agua, jabón y cosas. ¿Por qué? Barren el cerumen, que como han visto tiene una función que también es de protección del oído. Entonces, ni mucha limpieza, ni estar manipulando el oído. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Creo que ya estamos sobre la hora. ¿Nada? Muy bien, chicos, por hoy hemos terminado entonces. Creo que estamos